la literatura prehispánica, Runasimi o quechua. Hablar de la literatura quechua es hablar de un gran imperio, el imperio inca, que es una de las civilizaciones más importantes de toda América, evidentemente de América del Sur, donde la imagen del inca, considerado hijo del sol, fue la máxima autoridad. Entonces, toda esta literatura quechua se da y comprende todo el periodo anterior antes de la llegada de los españoles. Prehispánico es antes de la llegada de los españoles. Todo ese periodo comprende la literatura quechua, específicamente hasta el año 1532, en todo el siglo XVI, donde el español viene a conquistarnos, toma prisionero a Atahualpa en Cajamarca y por ende se da toda la destrucción del imperio y del Tahuantinsuyo. He ahí una parte introductoria de lo que es la literatura quechua. Españoles vienen, anteriormente esa literatura se ha venido dando y finaliza cuando se destruye todo ese imperio. ¿Cuáles son las características de esta literatura quechua? Número 1. Fue netamente una literatura oral, ya que se transmitía de generación en generación, de padre a hijos, y así se conservaba en la memoria de los pueblos, y hasta hoy se conservan en algunos pueblos andinos menos castellanizadas todavía estos relatos orales, estos mitos o leyendas que aún se mantienen de forma oral. Otra característica, aparte de su oralidad, es que es una literatura anónima. ¿Por qué anónima? No les interesaba dejar constancia de sí mismo, tampoco pretendían expresar sus sentimientos de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que prefieren todo lo que es grupal, tanto en sus bailes, festejos, rituales, antes que expresar algo individualista. Por eso ahí que es colectivista. La siguiente característica de esta literatura es que es una literatura agrarista. O sea, que estaba ligada estrechamente al tema de la tierra, al trabajo agrícola, porque las economías precolombinas se basaban fuertemente en el tema del campesino, en sus cosechas, sembríos, etc. Por eso que vemos pinturas, vemos expresiones artísticas ligadas al campo, a sus paisajes y animales domésticos, muy ligada al campo. La siguiente característica es que es una literatura clasista. ¿Por qué? Porque se divide en su estructura social mediante tres partes. La primera, el inca, luego sigue la nobleza y luego sigue el pueblo. Y en esta organización se divide todo en dos vertientes. ¿Cuáles son? Dos, la vertiente oficialista o formal y la vertiente popular. Vamos con la primera. La vertiente oficialista es aquella que se da a través de una mauta. ¿Qué es una mauta? El amauta es aquel maestro que enseña únicamente temas con fines educativos a la nobleza. Va a ser el que va a transmitir los valores propios de la cultura del Inca. Y por ende todo su imperio va a crecer con una educación privilegiada para los amautas. Y la siguiente vertiente es la vertiente popular, que expresa el sentir de las comunidades con las canciones o poemas, celebran los diversos sucesos de la Iyu, como la siembra, la cosecha, etc. Vamos a ver ahora los géneros literarios de la literatura quechua. Son principalmente tres. El primero, el género épico narrativo, porque de forma oral se contaban los grandes mitos, las grandes hazañas de las principales autoridades. En este género también se va a hablar y explicar el origen del pueblo incaico y todas las hazañas pues, de estos grandes guerreros. Vamos a tener el otro género, que es el género lírico. El género de la poesía y los sentimientos, sí, y también se va a dividir en dos etapas o clases. La primera, que es la de los oficialistas, que es el ailli. El ailli son composiciones e himnos dedicados a dioses o a los incas o a la tierra cuando éste da fruto. Se puede decir que la vertiente oficialista de los amautas educaban a través del ailli.
¿correcto? Estas composiciones formales, con nivel de cultura, para alabar a los dioses y a la tierra, y también a los grandes incas por las hazañas, y también la otra contraparte tenemos el arawi, que es un tono confidencial e íntimo que expresa el amor sentimental del campesino a través pues, de manifestaciones poéticas un poco nostálgica, más ligada al pueblo, más ligada al sentir del día a día del campesino en su cotidianidad. Y finalmente, el último género de toda la literatura quechua es el género dramático, donde hay dos clases de piezas teatrales que ellos hacían, que eran la tragedia y la comedia. En la tragedia tenemos, por ejemplo, la obra Ollantay. Ollantay, que es anónima y expresa, mediante diálogos y actos, todo este sentir de esa relación un poco prohibida o clandestina que tenían de sus personajes.